Muy bien, continuamos con nuestra serie de reflexiones acerca de biología de las creencias. Hoy vamos a hablar del genoma humano, una investigación que reunió a las mentes más brillantes. Muchos países participaron, grandes inversiones se hicieron para que durante 13 años se lograra descubrir ese mapa genético que nos distingue, esos marcadores que nos distinguen del resto de los seres vivos. Bienvenido a este espacio de amor, de expansión, pero sobre todo de trascendencia, en nombre de la Iglesia de Cristo aquí en San Antonio de los Altos, Miranda, Venezuela, y de mi persona, Carlos León. Estamos felices que nos acompañes otra semana. Recuerda que este es un espacio para agregarte valor. Ayúdanos a agregarle valor a otros compartiendo lo que estás recibiendo. Si consideras que te agregamos valor, por favor compártelo, suscríbete, compártelo, porque el link que se comparte se amplifica. El genoma humano. Quiero que comencemos recordando lo que dice Génesis capítulo 1. Todo el capítulo 1 te invito a leerlo, y el capítulo 2, pero te voy a resumir algunos versículos del capítulo 1. Versículo 11, capítulo 1 de Génesis, dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba, plantas que den semilla. La semana pasada hablábamos del ADN, y el ADN es esa información que tienen los organismos para, ser lo que son. Al ser humano, a los animales, a los órganos, incluso para el páncreas, ser páncreas. Entonces, el ADN de las plantas, de estas plantas frutales, está, por supuesto, en la semilla, para que se reproduzca como naranja, se reproduzca como lechosa. Entonces la semilla de naranja contiene la información genética para que produzca árboles de naranja y frutos de naranja. No vas a ver una semilla de naranja produciendo un fruto, de lechosa, de mandarina, de manzana. Entonces dice nuevamente: produzca la tierra hierba, plantas que den semilla y árboles frutales que den frutos según su especie, según su ADN, según su identidad. Por eso hablamos la semana pasada de la identidad y de la importancia de la misma. Cuya semilla esté en él sobre la tierra, y así fue. La tierra produjo hierba, plantas que dan semilla, versículo 12, estoy leyendo Reina Valera actualizada, que den semilla según su especie, árboles frutales cuya semilla está en el fruto de su especie, y vio Dios que esto era bueno. Es decir, para que haya la vida, para que haya lo que hoy disfrutamos como esta naturaleza hermosa, es necesario que haya orden, y ese orden comienza a nivel genético, dándole a cada especie un comportamiento y un propósito, un destino. A la naranja ser naranja, para llenarnos de vitamina C, que la requerimos, que la necesitamos. Por ejemplo, el aguacate, darnos grasa saludable para nuestro beneficio. El cerebro necesita grasa saludable, nuestro cuerpo necesita ese tipo de grasa. Entonces, para que la vida sea posible, Dios tuvo que limitar las especies, limitar los frutos, limitar los árboles, porque en el caos, en el desorden, sin identidad, lo que hay es caos y desorden. Sin saber la naturaleza, cada una lo que iba a hacer. En una mezcla genética, por lo general es estéril, no terminando un salto adelante, todo lo contrario, un salto atrás. Y seguimos, versículo 21, y creó Dios los grandes animales acuáticos, todos los seres vivientes que se desplazan, y que las aguas produjeran según su especie, toda ave alada, según su especie, y vio Dios que esto era bueno. El 24 señala, Génesis 1, entonces dijo Dios, produzcan la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y animales de la tierra según su ADN, según su especie. Y dejó allí un mapa en cada animal para que la vaca sea vaca y produzca la carne que produce, la leche que produce, el toro sea toro, la cabra sea cabra, la oveja sea oveja, el conejo sea conejo. No es posible una mezcla de conejo con toro. Y cuando tú ves una mezcla de caballo con burro, sale una mula, pero ¿qué es la mula? Un animal que es estéril. Porque cuando hay esas mezclas de especies que Dios no creó de esa manera para que se pudiera dar la vida, por supuesto lo que produce es, y lo que está condenado es a la muerte, no a la vida. No hay manera que la vida sea dada a partir de allí. Y Dios hizo los animales de la tierra según su especie, verso 25, el ganado según su especie, la especie, los reptiles de la tierra según su especie, según su ADN, según su marcador genético. Y vio Dios que esto era bueno.
Entonces el verso 26 dice Dios: hagamos al hombre a su imagen, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos, el ganado, y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Maravilloso, porque cuando Dios está hablando de todo esto, de crear la naturaleza, los animales, los árboles, todo eso, lo hizo según unas características genéticas propias para que tengan una estructura y para que tengan, por supuesto, un comportamiento. A partir de esa estructura, a partir de ese marcador, a partir de ese mapa, de esa identidad genética, para que el aguacate sea aguacate, para que la naranja sea naranja, para que el hombre sea hombre y la mujer sea mujer, para que no haya todos estos rollos que hoy en día vemos que lo que hacen es generar depresión, ansiedad, angustia, que la gente no sabe lo que es, no se identifica con nada o se identifica con todo. Pero hermoso, porque nosotros nos fuimos creados para yo sentirme que soy animal hoy en día, que me identifico con conejos, me identifico con perros, me identifico con vaca, y entonces, no, Dios nos hizo para que seamos seres humanos donde nuestra imagen y semejanza viene del mismísimo Dios, no de los animales. Y luego dice el verso 27, así Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a la imagen de Dios los creó, hombre y mujer, identidad, cromosomas, que te dicen que eres hombre, que te dicen que eres mujer, los creó a nivel genético. Hay similitudes, 22 cromosomas que nos hacen similares en muchos aspectos, pero hay un cromosoma que nos hace diferente. Entonces mi cuerpo a nivel celular, de todos esos genes que tengo, más de 20.000 genes, de todas esas células que tengo, billones de células, dicen, gritan: soy hombre, soy mujer, soy imagen de Dios. A nivel genético, no podemos engañar a la naturaleza, no puede ser engañada. Y luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todos los animales. Entonces el Señor nos creó como una obra maestra de la ingeniería a nivel genético, que, como acabo de mencionar, el proyecto Genoma Humano, que comenzó en el año 1990 y terminó en el año 2003, le tomó a estas grandes mentes, a estos grandes científicos, 13 años mapear todo este genoma humano, que nos distingue de los otros seres vivos. Por supuesto, comenzaron con seres que se supone menos complejos para hacer esta investigación, y luego terminaron con nosotros los seres humanos, donde se secuenció por primera vez estos 25.000 genes, mapeando una estructura de aproximadamente 3.000 millones de pares base, adenina, timina, guanina, citosina, 3.000 millones de pares base que nos distinguen, que nos hacen lo que somos, imagen y semejanza de Dios. A las mentes más brillantes, inversión multimillonaria, muchos países participando, y les costó 13 años lo que Dios creó en el Génesis en un día. Allí puedes ver tú la grandeza de Dios en ti. A veces lo vemos en la naturaleza, en el cielo, en las montañas, en la nieve que cae, en la lluvia, en los animales. Pero no tenemos que ir muy lejos y no tenemos que viajar a Canadá y ver esas hermosas montañas, al Himalaya y ver el Everest, para contemplar la grandeza de Dios. Solo pararte y mirarte al espejo, puedes contemplar la grandeza de Dios en ti. Por eso termina diciendo Eclesiastés 3:11: todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto en el corazón de ellos la eternidad, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho de principio a fin. Entonces nos cuesta, a pesar de todos los avances científicos existen hoy en día, miles de años después de la creación del hombre, todavía el hombre no logra comprender toda esa maravilla genética que somos, de las cuales estamos compuestos, toda esa maravilla de la naturaleza, todavía con todas las mentes trabajando en ello, con todos los avances, con todos los recursos, con los países interesados, porque bueno, por supuesto, esto trajo grandes ventajas para la ciencia, para la medicina, conocer este mapa genético que nos distingue, este genoma humano. Pero con todo y eso, que a partir de ahí se desarrollaron diagnósticos más precisos para entender las enfermedades genéticas y desarrollar terapias,
todavía, con todos los avances, el hombre no logra entender, ni logrará entender toda la obra de Dios. No solamente dentro de nosotros, imagínate fuera de nosotros, en el universo que es tan vasto y que sigue en expansión. Por eso dice el versículo 12, el mismo capítulo 3 de Eclesiastés: yo sé que no hay nada mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva, ya que somos una obra maravillosa de Dios por creación. Imagínate por redención, la obra de Jesucristo en nosotros. No deberíamos estar perdidos en la depresión, la ansiedad, la angustia, la preocupación por qué va a pasar conmigo este 2026, qué voy a hacer con esto, aquello. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios te creó con semejante poder, belleza, con semejantes características a nivel genético, maravillosas características, ¿cómo no estar alegre? Nada más mirarte al espejo debería significar alegría para ti, gratitud para ti por la vida, el milagro de la vida que tú representas solo con respirar. ¿Y qué hacer en consecuencia? Actuar bien, porque soy obra de un bien mayor. ¿Y cómo debo vivir? En correspondencia, en coherencia con ese bien mayor. Y termina diciendo el versículo 14, como sé también, traducción lenguaje actual de Eclesiastés, como sé también que todo lo que Dios ha hecho permanecerá para siempre, porque miren, hemos superado inundaciones, hecatombes, guerras mundiales, epidemias, pandemias, hemos superado un montón de cosas. Aquí seguimos los seres humanos, miles de años después aquí seguimos, porque la obra de Dios permanece para siempre. La obra de Dios, que eres tú y que soy yo, permanece para siempre. A su creación no hay nada que agregarle ni nada que quitarle. Eres perfecto tal como eres. O sea, no hay nada que puedas agregarle ni quitarle a la creación de Dios, que eres tú. O sea, eres maravilloso tal cual eres. Entonces, ese verso 14 nos muestra que ya que somos así, Dios lo hizo perfecto todo a su tiempo y no tenemos que agregarle nada ni quitarle. ¿Con qué propósito? Para que reverenciemos a Dios, para que le temamos a Él. Y temerle no es que le tengamos miedo, sino que la palabra reverencia en hebreo significa profundo amor y por consecuencia adoración. Que al verme, al levantarme, al contemplarme, al ver la maravillosa obra de Dios en mí a nivel genético, que la consecuencia sea adorar a Dios. Recibe esta información, recíbela, pon en práctica en tu vida para que compruebes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que Dios te bendiga y te amo en Cristo.